Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo estoy delante de tu presencia y ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tu iglesia, Señor, a la mente, al espíritu, Señor, para que en esta mañana una vez más confirmemos, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, de que tú vives y reinas, eres el eterno gran yo soy, y por tu muerte y resurrección, Señor, hoy estamos reunidos aquí adorando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Por aproximadamente 2000 años, hermanos, la iglesia de Jesucristo ha estado celebrando este acontecimiento que no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene motivo alguno de argumentación o objeción en contra. Sin embargo, hay muchos detractores de la fe que a lo largo de la historia de la iglesia se han ocupado en tratar de decir que la resurrección de Jesucristo fue la alucinación de sus discípulos, fue el robo de sus discípulos del cuerpo, y han dado diferentes argumentos para desacreditar este acontecimiento. Sin embargo, hermanos, sus argumentos han carecido de valor, puesto que la historia de la iglesia, puesto que los testigos oculares y el tiempo se han encargado de decir al mundo entero, pero sobre todo el Espíritu de Dios a través de la palabra se han encargado de decirle al mundo entero que Jesucristo verdaderamente ha resucitado, que no es una alucinación, no es un escrito bueno de los discípulos para poder animar a la iglesia, para poder engañar a la iglesia. Primera carta a los Corintios es una apología del apóstol Pablo para decir en este pasaje de una manera magistral cómo el Espíritu de Dios obró en Jesucristo levantándole de los muertos. Y Pablo presenta en este capítulo 15 el más grande y amplio discurso de defensa de la fe, de la teología de la resurrección, y afirma categóricamente, de una manera apasionada, de una manera ferviente y poderosa en el poder del Espíritu Santo, declara las tres palabras que el Nuevo Testamento afirma sobre la resurrección de Jesús. Y en este pasaje encontramos la primera palabra griega sobre la resurrección, y es la palabra ejergetai. Esta palabra significa levantar, resucitar o poner de pie, y se encuentra 12 veces en esta porción de Corintios. La segunda palabra que Pablo emplea para hablar de la resurrección de Jesucristo es anástasis. Y esta palabra era una palabra empleada en términos de medicina para referirse a algo que es trasladado de las profundidades a un lugar más alto y más elevado. De manera que cuando Pablo usa anástasis, está refiriéndose al levantamiento de Jesucristo de las profundidades a la altura gloriosa del cielo mismo. Y la siguiente palabra que Pablo emplea es egeiren. Esta palabra se encuentra 2 veces en esta porción y declara a través de esta palabra griega que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y se relaciona con la idea de poder divino en acción que logra el propósito y ejecuta aquello que le fue asignado. En total, estas 3 palabras aparecen 18 veces en un solo capítulo de las Escrituras. Pero, hermanos, quiero decirles que el argumento de Pablo carecería de valor si Jesús no hubiera declarado en San Juan 10:25, en el momento cuando su amado amigo Lázaro había muerto y estaba frente a la tumba de Lázaro, él le dice a Marta, su hermana: yo soy la anástasis, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde entonces Jesús comenzó a declarar que le era necesario ir a Jerusalén, que habría de padecer mucho de los sacerdotes, que habría de ser entregado a los gentiles y morir, y al tercer día resucitar. Y él le dijo a los discípulos en más de 3 ocasiones continuas: cuando suceda esto, creed que yo os lo he dicho. Lucas declara, hermanos, que Jesús
resucitó. Él se dedicó a investigar con los testigos oculares. Pero la pregunta en este momento, hermanos, ¿es realmente sucedió la resurrección de Jesús? Porque ninguno de nosotros estuvo presente, ninguno fue testigo de esto. Todo lo que tenemos es el documento escrito de la palabra y los testigos que lo vieron. La pregunta que quiero decir en esta hora es: ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que Jesús verdaderamente resucitó? La respuesta se encuentra en la teología de la resurrección. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, es de que no podemos hablar de la teología de la resurrección sin comenzar con el primer principio. La palabra de Dios nos menciona en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hombre fue creado para la gloria de Dios y el hombre fue colocado como corona de esta creación para administrarla y para que a través de esta creación el hombre pudiera glorificar a Dios y estar en una relación íntima, permanente y eterna con Dios. Sin embargo, la Escritura también nos señala, hermanos, que por causa de la desobediencia el primer Adán pecó y en ese pecado fue destituido de la relación y la comunión con Dios. Entonces, por consecuencia del pecado, aparecieron 3 tipos de muerte en el hombre. La primera es la muerte espiritual, que se relaciona con la separación de Dios. Y Pablo dice en la carta a los Romanos que esta muerte constituye el estar separado de la gloria de Dios. La segunda muerte, en la cual vino por causa del pecado, es la muerte física, que constituye la separación temporal del elemento físico y el elemento espiritual de cada individuo. Y la tercera muerte a la que vino el hombre a caer por causa del pecado es la muerte eterna. Equivale a la muerte segunda porque constituye la separación entre Dios y el hombre de la persona que deliberadamente rechaza la oferta de salvación en Cristo Jesús. La muerte espiritual y la muerte física están activas, están vigentes en este tiempo presente, hermanos. La muerte eterna tiene un momento futuro, todavía no ocurre, pero está por suceder en el futuro. El hombre en su condición caída nada puede hacer para salvarse a sí mismo. Se sujeta entonces a los designios de su malvado corazón y al gobierno de Satanás, que mediante principados y potestades gobierna sobre este mundo. Pero quiero decirles, hermanos, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por el puro afecto de su voluntad nos hizo renacer a una esperanza viva. Estábamos destinados a esa condenación eterna, a esa separación eterna. No había esperanza para el hombre, pero Dios mostró su amor para nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice que la palabra del Señor afirma, hermanos, que todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. ¿Creen esto? ¿Creen esto, hermanos? Debemos de creerlo, porque no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro ni Juan, lo dijo Jesucristo. El que cree en mí, ciertamente les digo, tiene vida eterna. El segundo principio de la teología de la resurrección es que la palabra de Dios muestra bastante evidencia a través de todas las escrituras de la resurrección de Jesucristo, comenzando desde el Pentateuco. Ustedes han leído que Dios estableció el pueblo de Israel como una nación santa, una nación de sacerdotes escogidos por Dios, y cada día había sacerdotes que ministraban en el tabernáculo y después en el templo. Todos los días se ofrecían ofrendas, holocaustos, sacrificios para presentar al pueblo delante de Dios y el pueblo tuviera relación con Dios. Sin embargo, estos sacerdotes no podían hacer perfectos a los que se acercaban. Había un día especial para que el pueblo se acercara a Dios, el día de la expiación. Y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo la sangre inocente de un cordero. Pero dice el autor de Hebreos que Jesús no entró a un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como lo hacían los sacerdotes en el pasado, sino para presentar un solo sacrificio una vez y para siempre en el lugar santísimo,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. La palabra del Señor nos menciona en la poesía hebrea, Salmo 16:10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En los libros proféticos, hermanos, hay más de 50 referencias que señalan a la resurrección de Jesús, y por cuestión de tiempo solo quiero hacer alusión a dos. La primera es la que se encuentra en Isaías 53. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Daniel capítulo 7 muestra que él recibió una revelación de Dios y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Cuando vamos a los evangelios, hermanos, encontramos 4 relatos diferentes de la resurrección de Jesús. Y esos relatos son relatos de los testigos. Mateo era discípulo, después apóstol. Marcos no era discípulo ni apóstol, pero era un colaborador de Pablo. Lucas igual, y Juan también era discípulo del Señor. Estos 4 relatos ustedes los pueden comparar y pueden decir, es que tienen discrepancias. No hay discrepancias, no hay error, no hay confusión. Solamente son 4 enfoques diferentes de un solo acontecimiento, porque los 4 están declarando que verdaderamente la tumba estaba vacía. Un ángel del cielo se manifestó y declaró que esto es lo que estaba en las escrituras acerca de Jesucristo. Ahí dice que estas palabras, hermanos, quedan selladas por el mensaje mismo de Jesucristo. Por eso me ama el Padre, dice Jesús en Juan, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, porque este mandamiento he recibido de mi Padre. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El libro de los Hechos, Lucas dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. En las epístolas paulinas podemos encontrar un vasto bagaje doctrinal acerca de la resurrección. Acabamos de leer en la introducción de este mensaje cómo Pablo en 1 Corintios da un discurso de apologética, de defensa al tema de la resurrección, y declara, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo he recibido: Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El autor de Hebreos dice: así también Cristo fue sacrificado una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Epístola de Santiago. Aquí, hermanos, me llama la atención. No hay una referencia directa a la resurrección, pero Santiago introduce su epístola diciendo: Santiago, siervo de Jesucristo. Este Santiago era medio hermano del Señor, era hijo de María y de José. Y cuando ustedes leen los evangelios, ustedes pueden ver que los hermanos de Jesús no creían en él. Cuando Jesús estuvo en su ministerio, no creían en él. Pero cuando Jesús resucitó, por el testimonio que da Pablo en Corintios, Jesús se reveló a los discípulos, Jesús se manifestó a Pablo, pero también se manifestó a sus hermanos. Y este Santiago que escribe la epístola está declarando: yo no creía en él, pero cuando lo vi resucitado, entonces yo lo reconocí como mi Señor y mi Salvador. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Juan en sus epístolas dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Judas profetizó diciendo que en el tiempo antiguo Enoc era un siervo justo de Dios, era el séptimo descendiente desde Adán, y ya desde el tiempo antiguo Enoc declaró: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio con todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. En Apocalipsis, Juan declara haber recibido una revelación de Dios. Capítulo 1 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis dice 22:20: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. El tercer aspecto de la teología de la resurrección, hermanos, es los resultados eficientes. Es decir, la resurrección de Jesucristo es perfecta, es única, y después de ella vendrá la resurrección del pueblo que le espera. La resurrección de Jesucristo, en sus resultados son permanentes, es decir, sin interrupción y sin cambios, y son eternos sus resultados porque no se limitan al tiempo ni al espacio. Y quiero mencionar que el primer resultado de la resurrección de Jesucristo, hermanos, es que verifica la veracidad de las Escrituras. He dado una referencia breve a todos los libros de la Biblia donde se afirma que Jesucristo habría de morir, pero también habría de resucitar. La teología de la resurrección prueba que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El Dios hecho carne que se hizo hombre para que en este cuerpo de hombre llevara el pecado de todos nosotros, morir y resucitar al tercer día. La teología de la resurrección, hermanos, garantiza la eficacia de la muerte redentora de Jesucristo, de modo que su muerte no fue la de un nacionalista, ni de un idealista, ni mucho menos la de un mártir, sino fue la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Cristo solamente hubiera muerto por los pecadores, hermanos, entonces todo lo que yo estoy diciendo solamente sería historia. Pero la evidencia de la resurrección, hermanos, está por encima de la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo no se quedó en la cruz, Él resucitó, y esto garantiza que su muerte redentora puede perdonar pecados y quita el pecado del mundo. La teología de la resurrección, hermanos, nos indica que hemos sido reconciliados con Dios. Y no solamente reconciliados, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y no solamente adoptados en la familia, sino también sellados con el Espíritu Santo. Pablo dice que este sello son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
La teología de la resurrección, hermanos, nos asegura el acceso al Padre, el perdón de pecados, la continua intercesión de Jesucristo hasta que seamos liberados de este cuerpo de pecado. La teología de la resurrección nos señala que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que todos seamos edificados en el cuerpo de Cristo, seamos perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. La teología de la resurrección, hermanos, asegura el poder para vencer al adversario de nuestra alma, porque Jesucristo lo venció sobre la cruz. Filipenses 2:9 dice: Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La teología de la resurrección garantiza nuestra unión con Cristo por la eternidad en su segunda venida. Pablo dice que cuando sea la segunda venida del Señor, los muertos en Cristo, anástasis, resucitarán primero, se levantarán de la tumba, y los que vivimos, que hayamos quedado y que estemos perseverando en esta esperanza, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. La teología de la resurrección, hermanos, prueba la realidad de nuestra morada eterna y de nuestra herencia celestial. Esta morada, dice Pedro, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, donde la polilla no corrompe, donde el ladrón no mina ni hurta. Por eso es que Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré y os atraeré a mí mismo. La teología de la resurrección, hermanos, prueba que el juicio de los pecadores también es inminente. Así es de que, en conclusión, el mensaje de toda la Biblia afirma que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, y por lo tanto la doctrina de la resurrección, hermanos, es una verdad cardinal de nuestra fe. Nosotros como cristianos creemos que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo bautiza y que Jesucristo viene pronto, porque Él resucitó y no nos ha dejado en vergüenza ni nos dejará en vergüenza. Por eso yo comencé diciendo, hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Pero Pablo dice: lo cierto es que Jesús sí resucitó. No somos los más dignos de conmiseración, no somos los más dignos de compasión del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no avergüenza. Esta esperanza es real, hermanos, es verdadera. Yo la creo en mi corazón, no porque me lo ha declarado el pastor o la pastora, no, es porque la palabra de Dios es viva y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que esto es verdad, esto es vida. Así que, tal como lo declaró Pablo en esta escritura, Jesucristo resucitó. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de los que murieron. Así que ya sea que estemos muertos o que estemos vivos, hermanos, cuando Jesús aparezca en las nubes, tenga por cierto, dijo Job en el pasado: no sé cómo sucederá, pero mis ojos han de ver a mi Redentor. Así es que gocémonos con esta palabra, hermanos. Y yo les voy a pedir que se ponga de pie. Quizás usted no pueda recordar todos los pasajes que yo le he mencionado en esta hora, pero quiero decirle en testimonio personal, yo no estuve presente para poder ver el acontecimiento de la resurrección. Yo no fui una de esas mujeres que fue con esos perfumes aromáticos en esa mañana de resurrección. Yo no estuve en el aposento alto cuando Jesús se apareció.
Yo no estuve ahí para ver las heridas en sus manos y en sus pies, pero una cosa es cierta, hermanos, yo lo sé en mi corazón. Sé que Jesucristo vive, es real y es verdadero. Lo creo, lo afirmo y lo sostengo con mi vida, que Jesús es real, porque cuando yo he clamado a Él en mi necesidad, en mi enfermedad, en mi aflicción, en los momentos cuando he estado cara a cara frente al enemigo, aún cuando he estado frente a la muerte y he clamado a Jesucristo, Él ha venido en mi ayuda y Él me ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si esta es su convicción, hermanos, entonces gocémonos en esta mañana, porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Salvador no está muerto, Él ha resucitado y Él ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que Él ha de vencer es la muerte. Y cuando esto suceda, dice Pablo, nos gozaremos y declararemos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque entonces la muerte será sorbida en victoria y la muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Estaremos para siempre con el Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, yo quiero ver al Señor un día. Y no lo quiero ver como el juez que me va a lanzar al lago de fuego. Yo lo quiero ver como mi amado, como el amado de mi alma, por el que yo añoro cada día. Aquel que me sostiene en la tempestad, aquel que me da fuerza y me da esperanza. Yo lo quiero ver como mi Redentor. Y quiero ver esa morada celestial donde estaremos para siempre con el Señor. Y yo le exhorto en esta mañana, hermano, esfuércese. Esfuércese por guardar su salvación, porque hoy más que nunca está más cerca nuestra redención que cuando creímos. No se deje engañar por el mundo, no se deje engañar por aquellos que niegan la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es verdad. Un día todo ser humano estará delante de Jesucristo, el juez justo de toda la tierra. Sea usted y yo, hermanos, bienaventurado en aquel día, y seamos dignos de estar en pie delante del Cordero, porque entonces habremos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Vamos a cantar, vamos a gozarnos. Esta es una mañana de regocijo, de fe y de esperanza, hermanos, porque el Señor resucitó. Muerte y tumba Él venció. Y Él, hermanos, Él está con nosotros. Él es el que mantiene a la iglesia firme hasta que Él venga. Aleluya.